Hermanos, buenas noches. Un gusto estar nuevamente con ustedes a través de internet. Un abrazo. Anhelamos que todos sigan bien. Y aquel que se quiere enfermar, que se levante en el nombre de Jesús. Queremos compartir con ustedes hoy, una vez más. Estamos hablando los jueves sobre crecer en la visión de Dios. Crecer en la visión de Dios cumpliendo el propósito. Así que hoy queremos hablar de una libertad especial. Grupos pequeños. Así que vamos a orar para que Dios nos ayude, para que Dios nos guíe y podamos tener sabiduría de Dios. Oremos. Amado, gracias por darnos la oportunidad de poder depender totalmente de la guía, de la administración del Espíritu Santo. Bendícenos una vez más. Queremos entender tu palabra. Queremos entender el ministerio que le has dado a la iglesia. Pero queremos que seas tú guiándonos de principio a fin. Bendice a los que nos escuchan, a tu iglesia, a personas de otros lugares. Tu bendición los alcance también a ellos. Oramos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Le decía que seguimos con este tema de crecer en la visión de Dios. Decíamos al principio, cuando empezamos a hablar de esto, que la iglesia debe tener muy clara, cuál es la visión de Dios, cuál es el propósito, y que debemos caminar en la visión de Dios. La palabra de Dios nos decía que una iglesia sin visión es una iglesia que se extravía, es una iglesia que perece, porque le falta visión. Y si no tiene visión, no puede cumplir el propósito de Dios. La semana pasada hablamos entonces de estos 4 temas de visión de Dios. Hablamos y empezamos con el tema conocer a Dios. Lo explicábamos de alguna forma porque hay cristianos que tienen 15, 20 años, 10 años en una iglesia, pero que no conocen a Dios. Dicen conocerle, pero no le conocen. Entonces queremos ver que realmente Dios abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría para llevar adelante la tarea que Él nos ha encomendado. Así que queremos hablar de grupos pequeños. ¿Qué son grupos pequeños? Vamos a la palabra de Dios, porque en primer lugar yo quiero decirle que grupos pequeños son un modelo bíblico. Vamos a Hechos, capítulo 2, verso 46 al 47. La palabra de Dios dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amados, si usted revisa la Escritura, usted va a encontrar que el Señor Jesucristo, su enfoque eran grupos pequeños. Es cierto que Él tenía y
predicó y enseñó a una multitud de 5,000. La multitud le seguía. Pero donde se edificaba mayormente, a quienes les explicaba las parábolas, lo que significaban, porque a veces no entendían en la multitud, era aparte a un grupo pequeño. Y las mejores enseñanzas Él las dio en grupos pequeños. En la casa de María, de Marta, en la casa del publicano, en la casa de ese pequeñito llamado Zaqueo. Fíjese bien, las grandes enseñanzas del Señor Jesús se dio en grupos pequeños. El enfoque de una verdadera doctrina que llevara a los discípulos a establecer la iglesia para cumplir el propósito que Dios tiene, grupos pequeños. Así que la iglesia tiene grupos pequeños. Hablamos el jueves pasado de que una manera de conocer a Dios son los servicios que teníamos los domingos y que esperamos volver a tenerlos. Servicios públicos en el templo. Entonces tenemos allí servicios públicos donde vienen la mayoría, donde están todos, pero también debemos tener servicios en las casas. Así que fíjese bien, aquí la palabra de Dios también registra esto. Dice que perseverando unánimes cada día en el templo. O sea, la iglesia tenía sus cultos, sus servicios públicos en el templo. Pero también tenían servicios y estaban en las casas. O sea, los grupos grandes en el servicio para conocer a Dios en los templos y los grupos pequeños en las casas. En el servicio de domingo, ¿qué recibían los cristianos? Recibían en el templo la palabra de Dios para ser edificados, para ser ministrados. Pero luego en las casas, escuche bien, en las casas ellos comían juntos, con sencillez de corazón, compartían, porque el grupo pequeño, uno de los propósitos es relación. En las casas ellos tenían relación como personas, porque las personas necesitan ser conocidas. Las personas necesitan ser tratadas. La gente quiere y anhela comunidad. Ser parte de la comunidad. Hay una necesidad de ser conocidos, donde las personas puedan experimentar que no solamente son cristianos, que no solamente congregan un domingo a un servicio de grande, donde está la mayoría de personas, sino que necesitan aprender a vivir en familia, en comunidad. Esto es, hermanos, lo que no pasa en los cultos del día domingo, de servicio los días domingos. Porque si son 150, usted saluda a su conocido. Y los que están sirviendo entre ellos,
Hola hermano, ¿cómo estás? Hola hermano, a unos cuentos. Pero no alcanza a conocer a todos. Entonces mucha gente entra en los servicios y entra y sale. No conoce a nadie. No ha aprendido a vivir en comunidad. No sabe lo que es vivir como familia de Dios. Porque apenas algunos lo saludan. Y lo más terrible que hay en algunas congregaciones es que entra un nuevo y el nuevo está de pie, escucha todo el sermón, está tratando de aprender cómo alabar. Nadie se acerca. Él está solo. Los hermanos termina el culto, se reúnen ellos, pasan a los lugares adentro, todo, y él sigue solo. ¿Sabe? He hablado con mucha gente que entraba a un templo, un servicio, y nadie se ha acercado para preguntarle ni siquiera cómo se llama. En los grupos pequeños, esto cambia totalmente. Las personas se conocen. Las personas se relacionan. Y allí se pueden ayudar unos a otros para conocer las cosas de Dios, y aún los mayores le pueden ayudar en su discipulado. Pero tienen mayor libertad. ¿Saben por qué? Porque ahí se puede tratar a la persona nueva, personalmente, persona a persona. Hay mayor libertad. En un grupo grande es difícilmente, escuche bien, relacionar a 150 personas. Es más difícil que se relacionen en esa confraternidad de familia 150 personas. Es casi imposible que haya una relación con todos. Y otra cosa más importante que pasa en los grupos pequeños. Las personas se sacan las máscaras. Miren lo que estoy diciendo. Las personas se sacan las máscaras. No quizás en la primera reunión, quizás no en la segunda, quizás no en la tercera, pero en algún momento se sacan la máscara y se manifiestan tal como son. Esto que no pasa en los grupos grandes. No sucede esto en los grupos grandes. ¿Saben por qué? Todos van puestos la máscara. Y entonces no se muestran tal como son. Y tienen bien puesta la máscara. Para que puedan hacer lo que dice la palabra de Dios. Comiendo con alegría y sencillez de corazón. Lo cual es más fácil en los grupos pequeños. Es más fácil en los grupos pequeños que se conozca la persona, saber quién es, y la persona puede con mayor libertad sacarse la máscara y ser una persona más natural. Que en los grupos grandes es más complicado. ¿Usted ha visto? Hay hermanos que tienen allí
pequeñas raíces de amargura. No le cae bien el uno al otro, pero cuando llegan al templo, como se convierten en muy espiritufláuticos, entonces, hermana, ¿cómo estás? Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, hermana. Oh, Dios te bendiga. Bendiciones. Aleluya. Bendiciones, hermano. En bendición, hermano. Y besitos, besitos. Besitos. Bueno, ahora no se puede. Pero la máscara está bien puesta. En los grupos pequeños es más fácil quitarse las máscaras. Y en los grupos pequeños hay mayor libertad y sanación. En segundo lugar, hay mayor libertad y sanación. Quiero invitarlos a buscar en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 16. La palabra de Dios dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Confesaos vuestras ofensas, primero a Dios. La palabra de Dios está diciendo: confesad vuestras ofensas a Dios para el perdón de vuestros pecados. No unos a otros vuestros pecados, porque yo no te puedo perdonar tus pecados, ni nadie puede perdonar tus pecados. Y yo no sé si se fijó luego en lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: y orad unos por otros para que seáis sanados. En otra versión dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Para que haya sanidad en medio de vosotros. Amado, este texto es de suma importancia. Confesaos unos a otros. No se puede hacer en grupo grande, pero sí es posible en grupos pequeños. Confesar vuestras ofensas, porque es casi imposible confesar nuestras ofensas en una reunión de 150 personas. Pero sí es más fácil en una reunión de grupos pequeños, donde sí podemos confesar nuestras ofensas, escuche bien, y podemos orar para que seáis sanados. Amado, cuando usted lee el contexto de este pasaje, luego va a decir que la oración eficaz del justo puede mucho. Fíjese bien, ¿por qué? Ha confesado sus pecados a Dios para ser perdonado, pero ha confesado su ofensa unos a otros con su hermano. Está libre, hay libertad. Y en esa libertad puede orar por su hermano para que seáis sanados. Es más fácil confesar. Lo dije hace un momento, porque en grupos más grandes, la vergüenza, qué dirán, ¿no? Y porque muchos todavía tienen raíces de amargura. Tienen raíces de amargura. Tienen resentimientos. Tienen molestia, enojo en su persona. Y la palabra de Dios dice que aquel que tiene raíces de amargura impide los regalos de Dios, las bendiciones de Dios. Y aquí la palabra de Dios nos dice para que confieses tu pecado a Dios, pero también unos a otros, quitando simplemente las raíces de amargura. Pastor, no tengo raíces de amargura.
Pastor, es que yo no tengo... Pastor, es que yo no... Tiene la máscara bien puesta. Tiene la máscara bien puesta. Y entonces ahí tenemos el gran problema. Esta es una de las razones. Esta es una razón por qué no se ve con frecuencia sanidad en las iglesias. No sé si lo sabías. Esta es una de las razones por qué no se ve sanidad con frecuencia en las iglesias. Pero en grupo pequeño es más fácil pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a tu prójimo. Lo otro de grupos pequeños es que no es un culto más. Algunos están pensando que es una célula, que es un culto más. No es así. El grupo pequeño, escuche bien, dice la palabra aquí, comían juntos, compartían juntos, con sencillez, partían el pan y compartían juntos con alegría y sencillez de corazón. No es un culto más, no es una célula, no es un estudio bíblico más. Eso ya lo reciben aquí cuando están en el templo. El estar en las casas es para relacionarse, para crear un espíritu de familia, que somos el pueblo de Dios. Y entonces, pastor, ¿no vamos a leer la palabra? Sí, pero no un servicio más de estudio, de culto de día domingo. Es una reflexión bíblica de 15, 20 minutos. Nada más. El tiempo restante es relación. Es relación. Miren lo que dice en la palabra de Dios ahí en el libro de Hechos. Quiero que lo mire de nuevo. Hechos 2:46. ¿Qué es lo que dice? Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Ahí está. ¿Qué hacían en las casas? Comían alimentos, compartían el pan, comían juntos y con alegría y sencillez de corazón. Relación. Relación de familia, con sencillez, de forma natural, espontánea, sin máscaras, tal como son. Familia, iglesia. Eso es grupo pequeño. Relación. Compartir unos con otros. Ver qué necesidad tienen mis hermanos de grupo pequeño. ¿De qué manera puedo ayudar a ellos? De compartir anécdotas, cosas importantes, testimonios allí con alegría y sencillez de corazón. Grupos pequeños tienen el propósito de relación unos con otros. Y ahí tú puedes ser natural. Allí puedes quitarte la máscara. Entonces, grupos pequeños
es buscar relacionarse, interesarse por las personas nuevas, ayudar en su crecimiento a las personas nuevas, mantener el grupo en armonía. Pero ¿sabes qué? Algunos no entienden. Creen que grupos pequeños es un estudio bíblico más. Y la gente luego no sigue. ¿Sabes qué pasaba cuando esta iglesia se reunía en las casas, en grupos pequeños, familias, y compartían, había relación? ¿Sabes lo que pasaba? Ellos anhelaban volver. ¿Cuándo nos juntamos nuevamente? Cada semana, quizás cada semana. Vamos a juntarnos un día para compartir, para dar testimonio, para estar juntos. Y ¿sabes? Anhelaban volver cada semana. La palabra de Dios dice que cuando la gente veía, Dios añadía cada día a la iglesia. ¿Por qué es más fácil que el incrédulo venga a un grupo pequeño que a un grupo grande? Es más fácil que venga a un grupo pequeño que a un grupo grande. El Señor añadía cada día, los que habían de ser salvos. En tercer lugar, amado, grupos pequeños tienen que estar bajo la cobertura de la iglesia. No es asunto, es que yo quiero armar un grupo pequeño aparte de la iglesia. Cada grupo pequeño está bajo la dirección de la iglesia y del pastor. No es que yo quiero un grupo pequeño con mis amigos. Bueno, esa parte no es un grupo pequeño de la iglesia. Si no está bajo la cobertura de la iglesia, del pastor, ese no es un grupo pequeño de la iglesia, porque no pueden haber grupos pequeños independientes. Si los hay, no son parte de la iglesia. Y esto es claro. Cada grupo pequeño debe estar sujeto, supervisado por el liderazgo de la iglesia. ¿Por qué? Porque los grupos pequeños tienen que cumplir el propósito de la visión y propósito de Dios a través de la iglesia. No es que yo dirijo el grupo como yo quiero. No, yo voy a formar un grupo pequeño, pero yo lo voy a dirigir como a mí me parece, como yo... No se puede. Para eso hay una capacitación de líderes, de coach, de entrenadores, que son los líderes de grupos pequeños. Cada grupo pequeño debe ser guiado según el propósito de la iglesia. Por eso todo es grupos pequeños en la iglesia. Y tenemos grupos pequeños hasta de niños. Cada grupo pequeño debe funcionar guiado por el Espíritu Santo, administrado por el Espíritu Santo, por la iglesia, por el pastor y el liderazgo de la iglesia. Pastor, ¿por qué grupos pequeños? ¿Por qué? Porque es un sistema bíblico y es un sistema relevante que va a producir día a día. Y lo dijimos en algún mensaje, en la visión. Hoy tenemos que usar modelos
sistemas, métodos, como usted quiera llamarlo, relevantes. Porque la iglesia debe andar en la visión de Dios y debe cumplir el propósito de Dios para la cual Dios, el Señor Jesucristo, pagó en la cruz del Calvario. Iglesia de Cristo, todos deben estar en un grupo pequeño. Todos. Hay para jóvenes, adolescentes, damas, varones, varones jóvenes, señoritas. Así que cada cristiano debe estar en un grupo pequeño. No, a mí no me gusta este grupo. Debes estar en un grupo pequeño. Yo no estoy de acuerdo con él. No, debes estar en un grupo pequeño. Es el sistema de la Iglesia Evangélica Bautista del Centro. Pastor, no estoy de acuerdo. Lo siento. La Iglesia Evangélica Bautista del Centro tiene una visión. La Iglesia Evangélica Bautista del Centro tiene un propósito, y el propósito más grande, la tarea más grande es alcanzar a los perdidos. Nunca olvides la declaración de propósito. La declaración de propósito es: la Iglesia Evangélica Bautista del Centro existe para glorificar a Dios, formando discípulos comprometidos que anuncien el Evangelio de Cristo desde Tacna, la heroica, hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito, esa es la tarea que Cristo nos ha encomendado. Pastor, otras iglesias no funcionan. Cada iglesia tiene sus formas, sus métodos, pero la Iglesia Evangélica Bautista del Centro tiene clara la visión de Dios y tiene claro el propósito de Dios. Que Dios nos ayude a mirar cada grupo pequeño. Que Dios nos ayude a crecer en la visión de Dios. Que Dios nos ayude a conocer al Señor, que no pasemos más tiempo sin conocer a Cristo, que Dios nos ayude a conocer verdaderamente a Cristo y que podamos verdaderamente mantenernos en los grupos pequeños para que con libertad podamos crecer y desarrollarnos. Que Dios bendiga a su iglesia. Vamos a orar. Señor, bendice a tu iglesia. Padre, glorifícate, poniendo en nuestra mente, en nuestro corazón, tu visión, llevándonos, Señor, a cumplir el propósito para el cual tú nos has llamado. Padre, bendice cada grupo pequeño. Da sabiduría a los líderes de cada grupo. Y que, mi Dios, ellos puedan también ayudar a las personas nuevas que se van incorporando a estos grupos pequeños. Y, Señor, tú puedas añadir cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Amado, bendice a tu iglesia. Sigue dándonos sabiduría, entendimiento para hacer las cosas conforme a tu voluntad. Padre, ponemos cada grupo pequeño, ponemos tu iglesia en tus manos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amados, espero que no olvides. En esta tierra
tu existencia, el estar aquí en esta tierra, solamente tiene dos propósitos. Nunca lo olvides. Fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, para que Él sea glorificado. Y en segundo lugar, Dios te sacó de las tinieblas, de la condenación, para cumplir, para hacer la tarea que Él nos ha encomendado. No hay más, no hay más. Y tú sabes cuál es la tarea: llevar su evangelio hasta lo último de la tierra. Que Dios nos ayude a hacerlo. En este momento quiero hablar a las personas que nos escuchan, que nos ven por primera vez. Yo no sé si tú ya recibiste a Jesucristo, pero no quiero dejar pasar este tiempo sin hacerte la invitación. Tú en esta noche puedes entregar tu vida a Jesucristo. Tú también puedes ser parte de un grupo pequeño. Pero necesitas entregar tu vida a Jesús. Si quieres entregar tu vida a Jesucristo, quiero invitarte allí, que hagas esta oración conmigo. Oremos. Padre Celestial, abro mi corazón y te recibo como mi Salvador personal. En esta noche te entrego mi vida. Ayúdame a conocerte. Yo en esta noche me arrepiento de mis pecados. Límpiame y bendice mi vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Si oraste y entregaste tu vida a Cristo, necesitas conocerle. Y conocerle es más posible y más fácil dentro de un grupo pequeño. Llámanos, hay un teléfono en la página y te guiaremos cómo hacerlo. Iglesia, un abrazo. Siga en su grupo pequeño, siga desarrollándose. Permanezca ahí, ayude, sea parte de esto, sea parte de la visión, parte del propósito. Que Dios los bendiga, un abrazo, cuídense mucho. Bendiciones, bendiciones. Te invitamos a seguir conectado a nuestras redes sociales. Estas son algunas noticias y actividades de nuestra iglesia para esta semana. Dios te bendiga.